En la vida hay un montón de puntos, siempre hay puntos que se tienen que conectar y cuando uno los conecta va entendiendo por qué cada cosa. A mí me pasó que estaba en Chile, estaba cambiando de casa del norte, me vine del norte, me fui a la capital y de la capital empecé a tener proyectos, empecé a grabar videos de YouTube y de repente se me ocurrió una idea de proyecto y la fui a presentar a una persona y si bien el proyecto no se pudo concretar, en el fondo era una construcción, un edificio con container, no se pudo concretar, me ofrecieron hacer un proyecto en Perú. Y yo dije, ¿por qué no? Hacer el proyecto en Perú puede ser interesante. Y me fui a Perú. Y cuando empecé a ver el avance y la evolución y todo lo que estaba creciendo en Perú, yo dije, wow, ¿por qué no había venido a Perú antes? Había ido, pero no estaba como estaba ahora el crecimiento y todo. Y ¿por qué no vine a Perú antes? ¿Será que había tenido prejuicios? Y yo creo, la verdad, yo pienso que tuve prejuicios con Perú. Yo creo que uno no tiene que negar las cosas. Como que no había visto que en Perú quizás podía hacer algo. Para lo único que iba a Perú, en verdad, era para ir a Tacna, porque lo pasaba bien. En Tacna me gustaba ir porque ustedes saben, porque es rico que te atiendan y te atiendan bien. Y en Tacna cada vez que iba me iba al spa, me quedaba en el hotel Tacna tan bonito. También conocí el hotel, ¿cómo se llama? Casa Andina. Estuve en el Casa Andina de Tacna y rico, o sea, la sensación de disfrutar esa zona era genial porque además del norte, como yo vivía en Iquique, me iba en auto. Mi auto era un auto deportivo, era un auto veloz. Los que me siguen en el canal de hace tiempo sabrán qué auto tenía, mi auto azul, Rayo, se llamaba Rayo mi auto. Y me iba con Rayo a Tacna, me pasaba varias cuestas, porque tenía que manejar en cuestas. Y el auto, exquisito, se afirmaba muy bien en las cuestas. Y llegaba a Tacna y me iba en auto. Y conducía bien. Y como mi auto no era tan nuevo, era un auto deportivo, pero clásico, antiguo, disfrutaba del auto en Tacna y nunca tuve un problema de, por ejemplo, de que me sacaran una multa o que me detuvieran la policía, nada. De hecho, recuerdo que llevé el auto a Tacna y le cambié el color, lo pinté con una pintura 3M. Me costó $200. Ellos le dicen, en Perú se les dice planchado, ¿no? Planchado. Bueno, lo alisaron, lo dejaron como nuevo y después le pusieron una pintura 3M exquisita, tenía así como unos puntitos brillantes, me encantaba. O sea, el auto quedó totalmente Rayo, era Rayo, por $200. Y mientras pintaban mi auto, yo me fui al spa, mandé a hacer unos elementos que necesitaba de publicidad. Habían ido unos familiares, me los llevé en el auto, o sea, fue exquisito todo. De hecho, uno de mis familiares era adulto mayor y tenía un problema con el tema dental. Y en Tacna, en un día se lo hicieron y además le regalaron un blanqueamiento. O sea, estaba feliz. Y fue entretenido. Yo disfruté harto Tacna, los casinos que hay en Tacna, hay uno solo que es como de cartas y todos los demás son maquinitas de videojuegos, entonces era entretenido. Pero nunca vi a Perú como un lugar para poder hacer inversión, negocio, no lo pensé en realidad, como que me gustaba, pero no sé, como que no lo veía una oportunidad. Hasta que esta empresa con la que fui a presentar un proyecto y finalmente me invitaron a hacer otra cosa. Y yo acepté porque económicamente me convenía y porque tenía ganas de hacer un cambio en mi vida. Quizás no fue el momento correcto, porque mi papá, ya sabía que mi papá tenía cáncer, estaba en una etapa 4. Y era un cáncer que no iba a tener cura, ¿no? Entonces, porque además mi papá ya estaba en una edad avanzada. Entonces, bueno, yo me fui igual pensando en que la esperanza de vida de mi papá iba a ser mayor. Y bueno, y al mes fallece. Yo estando en Perú fue súper complicado y me hubiese gustado haber podido rendir más para esta empresa. Pero por alguna razón no pude rendir más. Y también sufrí un poco de hostigamiento ahí de algunos compañeros. Uno en realidad, no puedo decir de alguno, un compañero de trabajo. Entonces como que de repente me desanimé, me desmotivé con la empresa, también con este sujeto que me tenía hasta aquí. Y qué bueno que pasó, porque si no hubiese pasado, yo estaba disfrutando Perú, estaba gozando Perú y quería tener más tiempo para poder grabar.
Y bueno, viajé a Santiago, fui a ver porque me habían citado de la empresa y en Santiago me dicen, ¿sabes qué, Fran? No sigas más con nosotros porque necesitamos una persona que no tenga problemas, necesitamos una persona que no tenga muchas responsabilidades y tú tienes esta responsabilidad. Y bueno, y finalmente no les servía porque necesitaban una persona que estuviese 100% ahí en la empresa al horario de que fuese. Y yo la verdad es que lo intenté pero no podía porque además estaba agotada. ¿A ustedes les ha pasado que tienen algún compañero de trabajo que los molesta? A mí lo que me pasaba era que este sujeto, yo cada vez que llegaba el lunes me tenía que sentar en otra parte porque este sujeto agarraba todas las cosas de mi escritorio y me las movía y me cambiaba de un lugar a otro. Era insoportable porque además era un... Nosotros en Chile, a las personas que son de menor edad, cuando una persona tiene una edad y tiene menos, nosotros decimos pendejo, pero pendejo se lo decimos a los más jóvenes. Entonces este niño, porque no tiene otra palabra, era un pendejo porque tenía menos edad que yo y tenía muchas ganas de escalar en la empresa, de llegar a ser jefe. Entonces, como estaba recién salido de la universidad o a lo mejor había salido hace un par de años, sentía quizás que yo era una amenaza, pero en realidad yo nunca tuve la intención de proyectarme en una empresa, porque yo siempre he sido arquitecto independiente. Solo aproveché una oportunidad que a mí me dijeron que era de 6 meses, pero parece que era más larga de lo esperado. Y yo quería estar 6 meses y después, adiós. Entonces yo nunca lo oculté. Pero qué bonito que haya pasado todo esto. Finalmente de 6 meses fueron solo 4 o 3, algo así. Y qué bonito que fue así, porque si no, nunca hubiese visto todas las oportunidades que hay en Perú. Entonces, si yo pudiese decirle a alguien o darle un consejo, porque quién sabe, a lo mejor aquí hay algún chileno o alguna otra persona de otro país que me está viendo y está con la idea de irse a Perú. Yo creo que les va a gustar. Yo creo que les va a pasar lo mismo que a mí, que como que de repente teníamos un pensamiento, como una historia, como una educación, y yo creo que a los peruanos también les pasa si se vienen a Chile, como que uno cree una realidad o una historia que nos han contado que no es tan así. No es tan así porque las historias antiguas sí pasaron cosas, pero sabes que hoy en día somos otras personas. Ya como que toda esa generación del odio está cambiando. Yo cada vez veo de mí hacia abajo, no de mí hacia arriba, de mí hacia abajo, veo otra actitud, como una actitud de paz, como de solo repartir buena onda, porque en realidad yo no busco nada más que eso, pero también hay una actitud que también lo veo como de mi edad hacia abajo. Estoy hablando muy así porque el concepto de la generación millennial es una realidad y lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero para las empresas contrataron a una millennial. Imagínense, yo la verdad, mira cómo ando vestida, con un buzo, una bolera, súper relajada. Si pudiese andar con unas zapatillas de colores me las pondría. Mira mis anteojos. El otro día alguien me dijo que tenía unos anteojos de cotillón. Estos eran unos anteojos que me compré en la calle para probar, porque en Perú hay muchas ópticas. Y yo quería probar y no quería probar con una marca muy importante. Me daba miedo comprarme un marco y que después, no sé, se perdiera en la óptica. Tenía un poco de susto porque las ópticas son muy económicas. Imagínate que por $10 tú te haces estos anteojos ópticos. Entonces yo me compré unos anteojos por AliExpress. Me habían costado $2, pero eran tan feos, que utilicé una de estas pinturas que me quedó de una obra de construcción, que tienen como unas pelotitas, mira. ¿Se fijan que tienen como unas pelotitas? Son unas pinturas que venden en Chile, que son de Estados Unidos, que tienen relieve. Entonces pinté los anteojos, pero quedaron de color blanco y no me gustaban. Entonces lo que hice fue que tomé un esmalte de uñas que se me había echado a perder, un esmalte de uña de color verde y naranjo, y los pinté. Y después de que los pinté, agarré como los cristales, lo llevé a una óptica, agarré los cristales y me hice estos anteojos ópticos de $10. Entonces empecé a vivir todo lo que significaba Perú. Empecé a vivir como
como lo que hacen los residentes, que generalmente los residentes hacen anteojos, van al centro, compran plata. Viví también esa experiencia del regateo, empecé a ir a los mercados, empecé a ver cómo son las calles, el urbanismo, todo, y todo eso me di cuenta de cómo vive el peruano, cómo funciona el peruano, cómo trabaja, cómo vive en familia, el machismo, porque, eso les tengo que decir, si me están viendo fuera de Perú, de otros países, les tengo que decir que en Perú el machismo es brutal, mucho machista. No sé si eso sea bueno o malo, pero no sé, a mí me lo pueden ver en los comentarios, que a mí ahí veo, hay muchos comentarios machistas que yo igual los contesto, pero empecé a entender en el fondo cómo funciona el concepto de la familia, lo importante, lo católicos que son. Qué impresionante lo católicos que son los peruanos. Y ahí yo me di cuenta también que yo en Chile quizás pasaron tantas cosas que se dieron a la luz en las noticias y todo. Me di cuenta que yo también nací dentro de la religión católica. Yo fui bautizada, he cumplido con varios sacramentos, incluso aquel. Quizás hoy soy pecadora. Pero bueno, eso es parte de mi vida personal. Y me di cuenta de que en Perú el catolicismo es muy fuerte. Oye, es que impresionante cómo la vida va conectando los puntos. Y curiosamente, mi abuela española de Barcelona, que llega en la guatita de la mamá era española de Barcelona, y llega en la guatita de su mamá con su papá a buscar oportunidades en el área de la gastronomía en Perú, nace en Lima. Y cuando yo revisé la partida de nacimiento de mi abuela, veo que dice que nació en Lima, pero que es española. Es una cosa bien especial. Me encantó haber visto ese documento peruano antiguo, porque también está escrito con una letra súper bonita. Mira qué loco los puntos, cómo se conectan. Entonces ¿por qué le estoy haciendo este video? Porque quiero que si hay alguna persona que tiene una oportunidad de hacer algo en Perú. Yo sé que Inglaterra está súper fuerte con Perú, lo están apoyando mucho. Ahora se vienen los Panamericanos, entonces yo sé que algunos probablemente tengan alguna oportunidad de hacer alguna actividad en Perú. En Perú hay mucho trabajo ahora, porque se está invirtiendo mucho. No se asusten, si Latinoamérica sí, de que te pueden robar, sí, de que te pueden pasar cosas, sí, pero no es para tanto, es controlable. Hay que ser súper inteligente nomás, súper atento, tomar resguardos, y después de un mes te aseguro que te vas a acostumbrar, te va a encantar. A lo mejor el sueldo no es tanto, en Chile se gana más, yo tengo que reconocerlo, los sueldos en Perú son menores, pero se gasta menos. Vivir en Perú no es caro, y tampoco el comer es caro, no es como Estados Unidos. Yo en Estados Unidos solo en comida me gastaba $100 diarios. En Perú no, créeme que no. Mira, almorzar en Perú cuesta $3. O sea, si es que quieres almorzar barato en un mercado, puedes gastar $20 o $30 en un restaurante si tú quieres. Ahí es decisión tuya, pero ese es el rango de precio. Desde $3 hasta unos $20 o $30 puedes gastar en un buen restaurante, pero ese es el rango de precio, pero no te gastas 100. O sea, yo cuando me fui a comprar plátanos en Miami, me gasté $1 por plátano. Entonces yo decía, wow. Pero los sueldos en Estados Unidos son mayores. Imagínate que los bonos de la pandemia en Miami eran de $3.000. Eso es lo que me han dicho, yo no sé, a mí no me consta. Entonces, si tú tienes la oportunidad, te la están dando, de que vayas a hacer un trabajo en Perú de 6 meses, de 3 meses, de 1 año, 4 años, dale. No es difícil. Ahora, si tú eres nómada digital y tienes ganas de vivir la experiencia de Machu Picchu, ir a darte una vuelta y estar un mes o unos 3 meses en Perú, dale. Pucha, siento mucho lo que está pasando entre México y Perú, de este tema de las visas. De verdad que me da mucha pena y lo siento demasiado, porque no sé, como que siento que en el fondo las políticas públicas perjudican a veces a todos los habitantes, y que no tenemos la culpa. Hay más personas buenas en el mundo que malas. Entonces, pero ¿saben qué? Entre Perú y México está este problema, pero también está ocurriendo un problema entre Chile y Estados Unidos, que de verdad que es una verdadera pena. Hay muchos que les aprueban la visa waiver,
Y cuando están en el avión, cuando están llegando al aeropuerto, el estado de la visa waiver cambia y se lo rechazan. No sé si estarán mandando un mensaje a Chile o no sé lo que está pasando, pero ese tema de que te cancelen la visa waiver cuando tú ya estás llegando a Estados Unidos, de verdad, yo lo encuentro casi una falta de respeto. Porque para un chileno de bien, ¿no? Ir a Estados Unidos no es fácil. No es fácil porque no es barato. Entonces uno invierte en el viaje y que de repente te aprueban la visa waiver, vas con la visa waiver aprobada y cuando ya estás en el avión o estás llegando al aeropuerto o tienes que salir del aeropuerto, te sale la visa waiver rechazada, el cambio de estatus. No sé si es para todas las personas, no sé a quiénes les ha pasado, pero lo he visto como en TikTok harto, no sé si será real, ojalá que sea falso, pero es algo como que se estuviese mandando un mensaje a Chile y Perú con México también está pasando el problema, o sea, ay Dios, yo me pregunto si en algún minuto nosotros, latinoamericanos, sudamericanos, vamos a aprender. Es que, ¿sabes? Lo que pasa es que, no sé, como que nos hubiesen enseñado malas prácticas, malas costumbres. Un grupo de personas está recibiendo malas costumbres. Y eso, ¿cómo lo tenemos que controlar? Necesitamos generar un poco más de educación cívica, quizás será. El consejo más simple que les puedo dar es que no hay que tomar nada de otra persona. Nunca. Y si alguien te cuenta algo, no tienes por qué estarlo divulgando. O sea, no hables mal de nadie, ni le quites nada a nadie, y eso te va a hacer llegar lejos. Prueben Perú, les va a gustar. Estoy segura que algo que ustedes sepan pueden aportar, y la idea es que hagamos una mejor sociedad, ¿no? Que no nos cuesta nada practicar un poco de amor. Gracias por ver este video. Un abrazo, un beso y se vienen cosas buenas.